El asunto de la ropa para los cristianos ha sido un tema controversial y sobre todo en los últimos años. Por un lado, algunos hermanos han establecido reglas específicas sobre cómo deben vestir en la iglesia. Y también, es decir, dentro y fuera de la iglesia, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, algunas iglesias tradicionales, pentecostales, conservadoras, establecen que las mujeres deben usar falda larga, ¿verdad? Y no deberían usar pantalones, ¿cierto? No deberían maquillarse ni usar joyas, por ejemplo. Deberían llevar el cabello largo y no recortado. Y los hombres deben usar camisas de manga larga y pantalones formales, evitando bermudas, por ejemplo, o camisetas sin mangas para ir a la iglesia o para estar fuera de la iglesia. Algunas iglesias bautistas, sobre todo fundamentalistas, afirman que las mujeres deben vestir con falda o establecen que las mujeres deben vestir con faldas por debajo de las rodillas y blusas sin escote, por ejemplo. Evitar pantalones o prendas ajustadas. Dicen que los hombres deben vestir de manera formal para el culto, deberían usar camisa, corbata y en algunos casos saco. Se prohíbe usar gorras, por ejemplo, y en otros países donde se usa el sombrero, se dice que no deben entrar con sombrero a la iglesia. Las iglesias ortodoxas de Oriente dicen que las mujeres deben cubrirse la cabeza con un velo o un pañuelo durante el culto, por ejemplo. Deben también vestirse con faldas largas, evitando ropa que descubra partes de su cuerpo. Los hombres no deben usar ni gorras ni sombreros dentro del templo, y inclusive que los colores que usen deben ser sobrios. Entonces, por un lado, tenemos algunas iglesias o algunas denominaciones que han establecido unos criterios de vestimenta, ¿verdad?, que son bastante conservadores. Pero por otro lado vemos iglesias donde la manera de vestirse está más asociado al lujo, a modas juveniles, por ejemplo. Hay iglesias evangélicas contemporáneas, sobre todo en las ciudades, en donde las personas asisten a los servicios con jean, camiseta y ropa casual más moderna. Las mujeres y hombres usan prendas ajustadas, maquillaje y accesorios de moda. En el púlpito, por ejemplo, los pastores predican con tenis, con jeans rotos, algunos, y camisetas que le llaman ahora oversize. Hay algunos que he visto ahora hay una moda que la camisa es bastante corta y las mangas son largas. Yo he visto técnicamente predicadores que en ciertas iglesias usan ese tipo de ropa para predicar y por ende, digamos que la iglesia no tiene ningún reparo en vestirse de esa manera. Algunas iglesias que se conocen como iglesias emergentes, se fomenta un ambiente relajado para que el visitante se sienta cómodo y no vea tanta sobriedad en los servicios. Entonces se fomenta un ambiente más relajado, puedes ir en bermuda, puedes ir en camisilla, digamos que no hay ningún problema con eso. Puedes ir inclusive en ropa de gimnasio al culto y demás. Los líderes de alabanza y los predicadores se visten muy a la moda para de alguna manera conectar con la gente, ¿no?, con la gente que pretenden alcanzar. Entonces es una filosofía donde la forma de vestir tiene el propósito de acercarse al perdido en una forma de empatía y se usa mucho la moda para buscar este propósito. El énfasis está en la comodidad y que los visitantes no sientan barreras para poder acercarse al mensaje que les quieren hacer llegar. Entonces, para algunos es necesario establecer reglas claras, como las iglesias más conservadoras, donde hay que establecer reglas claras. Es necesario establecer cómo debe ser la vestimenta dentro y fuera de la iglesia para cuidar la santidad de la iglesia, por un lado. Por otro lado, tenemos algunos que dicen, mira, todo lo que tú impongas es legalismo. Así que eso de establecer reglas de cómo debes vestirte o cómo no debes vestirte es legalismo, y nosotros entonces estamos en el otro, en este caso estas iglesias están en el otro extremo. Se vale todo, no hay problema. Dios nos acepta así que no hay problema cómo vengas vestido, eso no es tan relevante. Si tú impones una regla, entonces tú eres legalista, ¿sí? Quiero al respecto leer un pasaje que está en Colosenses 2, 20 al 23, dice así.
si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo en esta carta a la iglesia? Miren, ustedes están siguiendo unas reglas y una rigurosidad en ciertos asuntos que aparentemente tienen sabiduría, pero no tienen ningún efecto contra los apetitos de la carne. Entonces, si yo estoy en una posición donde me inclino a no poner reglas para la vestimenta, este pasaje reforzaría mi punto. No pongamos reglas, eso al final no cambia el corazón. Por eso lo que tú estás tratando de hacer al poner reglas es legalismo, ¿sí? Y este texto nos dice algo del corazón, y vamos a ir desarrollando esta idea de a poco, pero este texto nos dice algo. A nosotros los seres humanos, y particularmente los cristianos, nos gusta poner reglas. Pero también por causa de nuestro pecado nos gusta romper las reglas. Entonces, en el asunto de la ropa debemos tener cuidado cuando establecemos reglas que no están fundamentadas en una interpretación de la Escritura en su contexto. Cuando yo tomo un texto y uso ese texto fuera del contexto para imponer una regla, tengo un problema. Estoy haciendo algo que no es correcto. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Esto que ustedes están diciendo que deben hacer, ahí no se refería a la ropa, pero sí se refería a ciertas prácticas como latigarse y cosas así por el estilo. Dice, esto tiene apariencia de piedad, pero no tiene ningún efecto contra los apetitos de la carne. Nosotros somos expertos en eso, en poner reglas, y podemos cometer el error en cuanto a la ropa, en poner reglas, contextos aplicados fuera de contexto, y lo que se vuelve es una buena intención de buscar piedad, pero que realmente no tiene ningún efecto en el corazón. Así que lo que está llamando Pablo es a tener cuidado con eso. Ahora, Pablo cuando escribió a la iglesia, cuando les dice esto, él en ese mismo contexto del pasaje, él les dice, miren a Cristo, miren en el Evangelio, miren el Evangelio. Entonces Pablo le dice, no se fijen en las reglas externas para buscar la piedad, miren el Evangelio para que busquen la piedad. Por eso, Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 14, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces esa es la base de todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que recordarnos, inclusive en la manera de vestir, que no nos vestimos para nosotros mismos, sino que nos vestimos para el dueño de nosotros, que es el Señor. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor vivimos. Así que, vivas o mueras, eres del Señor. Ese es el primer fundamento. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El Evangelio en Romanos 14 expresado en que uno murió por nosotros y ahora nosotros vivimos y morimos por Él. Y otro fundamento es que Él nos ha hecho libres para servirnos los unos a los otros. Para servirnos a los unos a los otros, no como pretexto para la carne. ¿Okay? Entonces, como hemos visto durante esta serie, los cristianos hemos sido llamados a libertad. Somos libres en Cristo. Y esa libertad nos permite poder servir al Señor y poder servirnos los unos a los otros. Por esta razón, la base sobre la cual debemos establecer nuestro estándar de vestimenta es la Escritura. Es la Escritura. Pero además debemos recordar que con cada decisión que nosotros tomamos, inclusive al vestirnos,
estamos llamados a servirnos los unos a los otros, y eso podría implicar abstenernos de nuestra libertad por amor a los demás. Es lo que hemos venido hablando desde que inició la serie. Si cada uno, mi hermano, afirma sus convicciones en la Escritura, teniendo en cuenta que con lo que hace o con las decisiones que está tomando busca servir a Dios y servir a los demás, entonces puede disfrutar de su libertad cristiana con una conciencia tranquila. En cuanto a la vestimenta, gracias al Señor, tenemos suficiente en la Escritura para saber qué debemos hacer. No es un asunto subjetivo, no es un asunto subjetivo. Miren, hay una verdad que nosotros debemos recordar. En todos los aspectos de la vida, la Escritura es suficiente. El Evangelio es suficiente, porque en el Evangelio y en lo que el Señor nos ha dejado revelado, tenemos lo que necesitamos para evaluar inclusive cómo debemos vestirnos. Algunos podrían considerar que cómo nos vestimos es un asunto de conciencia, ¿cierto? No, yo me puedo vestir como yo quiera, yo soy libre. Eso es un asunto de conciencia, tú no puedes juzgar mi forma de vestir. Es un asunto personal. Pero yo quisiera que leyéramos algunos pasajes al respecto para saber si sobre este asunto del vestir es un asunto de libertad donde yo puedo escoger cómo vestirme o si realmente hay mandatos claros sobre cómo debemos vestirnos. Y vamos a ver algunos. El primer texto que quisiera ver, que veamos juntos, es la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Pablo dice, refiriéndose al pecado de la fornicación, él les dice en el 19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Me estoy adelantando un poquito, pero nuestra ropa está sobre qué parte de nosotros, sobre el cuerpo. O sea que nuestra ropa de alguna manera dará cuenta de si con nuestro cuerpo estamos glorificando o no al Señor. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 10, creo que es uno de los versos más específicos sobre el asunto de la ropa. Y lo vamos a usar bastante durante la clase. Dice el pasaje, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ahí tenemos otro texto, y es un mandato. ¿Cómo deben vestirse en este caso? Dirigiéndose a las mujeres, con ropa decorosa, con pudor y modestia, y cómo no con peinado ostentoso, no con oro o con perlas o vestidos costosos. Ahí tenemos escritura para evaluar. Pedro también, refiriéndose a las mujeres casadas y de cómo deben vivir el matrimonio, incluye casi que lo mismo que le dice Pablo a Timoteo, que el adorno de ustedes, eso está en la primera carta, capítulo 3, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y en la carta a los Gálatas tenemos algo más. Gálatas 5, del 16 al 21. Dice Pablo a la iglesia, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Pablo está diciendo, no anden en esas obras. Y ahora va a relacionar obras de la carne. ¿Cuáles incluye? Dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estos textos
nos ayudan a encontrar en la Escritura mandatos claves claves y claros, a través de la cual podemos evaluar nuestra manera de vestir. La modestia al vestir, el pudor, lo que dice Tito que debe considerarse al vestir, no es un asunto de conciencia. Es decir, yo no puedo decir que soy libre de vestirme con sensualidad, porque la Biblia dice, desecha la sensualidad. La Escritura dice que andemos en el Espíritu. La Escritura dice que vistamos con pudor, que vistamos con decoro. ¿Cierto? O sea que tenemos mandatos claros. Ahora, ¿qué es un asunto de conciencia? ¿Cómo eso aplica en nuestros contextos? Pero tenemos mandatos claros sobre qué debemos incluir en nuestra vestimenta y qué no debemos incluir. Por ejemplo, estos pasajes hablan de decoro, pudor, modestia. Dice que debemos evitar ser ostentosos, la inmoralidad, la impureza y la sensualidad. Eso no es un asunto de conciencia, son mandatos claros en la Escritura. Además dice que nuestra actitud del corazón al vestirnos debe ser buenas obras, ternura y serenidad, para el caso también específicamente de las mujeres. Así que si bien nosotros podemos decir, ok, es que no es lo mismo cómo se percibe la sensualidad en nuestra ciudad que quizás en una ciudad que está en otro país, es distinto. Ahí pueden haber diferencias en cómo nosotros cumplimos con la Escritura dependiendo del contexto. Pero los mandatos están. Siguen habiendo mandatos específicos sobre nuestra forma de vestir. Y la mayor parte de estos pasajes, excepto pensaré yo que Gálatas y el de Corintios que cité, la mayor parte están dirigidos a mujeres, ¿cierto? En 1 Timoteo, Pablo le habla a las mujeres deben vestir así, la carta de Pedro también dice deben vestir así, pero lamentablemente, yo estoy seguro que hace 200 años esto no aplicaba a hombres, pero hoy en día aplica a hombres. Los hombres también deberían considerar estas cosas porque estamos en una cultura donde todo se está sexualizando, todo se está llevando a un extremo donde ya no hay una línea clara entre la vestimenta de hombres y mujeres. Prácticamente que la ropa ahora pareciera que es unisex, a todo el mundo le queda bien, o técnicamente podría usarla y no pasa nada, es aceptado en la cultura, ¿no? Que una mujer vista como hombre y que un hombre vista como mujer, o que un hombre vista con ropa que exhiba su cuerpo, también es aceptado, y lo mismo pasa con una mujer. Entonces, estos pasajes, si bien están dirigidos a mujeres, es necesario que los hombres también los consideren en su vestir. Así que encontramos, hermanos, solamente mencionando estos textos, aunque podríamos hacer una teología bíblica del vestir, pero tendríamos que tomar bastante tiempo, así que nos vamos a concentrar en estos textos, porque en ellos tenemos suficiente para que nosotros evaluemos esto a la luz de la Biblia y para que podamos tomar decisiones adecuadas sobre nuestra manera de vestir de una manera que traiga gloria al Señor y que sirva por amor a los demás. Sin embargo, yo quiero hacerles algunas preguntas relacionadas con este tema para que meditemos un poco. La primera pregunta es, ¿se puede vestir inapropiadamente y estar libre de pecado? ¿Alguien podría vestirse inapropiadamente y no estar pecando? Sí. Les voy a poner un ejemplo personal. Hace un tiempo tenía que ir a Bogotá a participar en una capacitación. Yo nunca había viajado en avión, ni había ido a Bogotá, pero tenía un primo en Bogotá. Entonces le dije a mi primo, préstame ropa porque yo no tengo ropa y no tengo tampoco plata para alquilar ropa. Entonces él me dijo, dale, yo tengo aquí saco, cuando llegues yo te busco y te presto el saco y lo que necesites para que vayas bien chévere a la oficina. Él me prestó un saco de pana, me acuerdo, más bonito, y yo llevaba una camisa, combinaba con el saco. Él me dijo qué debía yo llevar para que combinara con lo que él me iba a prestar. Cuando yo llego, y los demás compañeros me alquilaron su traje en Iberia, me acuerdo, en fin, que era el que estaba ahí disponible. Cuando yo llego, yo parecía un rockero,
porque no llevaba corbata, el color de mi camisa. O sea, mi primo me prestó ropa de la manera en cómo él se viste en su oficina. Y es muy informal. Pero en el contexto a donde yo iba, era muy formal. Tenía que usar corbata, tenía que usar traje completo, entero, zapatos clásicos. Y yo, mejor dicho, ni les cuento más para que no me hagan más bullying después. Yo estaba vestido inapropiadamente, no porque tenía la intención de llamar la atención, ni porque quería que vieran que el costeño irreverente y tal la cosa. Pa' más piedra es costeño, ¿no? Y todo el mundo me miraba, todo el mundo me miraba. Pero bueno, me ayudó, en ese momento no conocía al Señor, pero creo que el Señor me ayudó a no pasarla tan mal. Pero justo en el receso, tres compañeros de allá me hicieron saber, ¿y qué te pasó? ¿Por qué viniste así? Tal. Y yo le expliqué. El día siguiente me compartí el saco toda la semana con otro amigo. Un día se lo ponía a él y otro día me lo ponía yo, y las corbatas me las apretaba para poder estar acorde al contexto. No estaba pecando, pero siendo creyente, eso me pasó el año pasado, tenía que hacer un trabajo en Medellín. Yo dije, no me va a pasar lo mismo. Ya yo tenía saco. Voy con saco, pero no voy a llevar corbata, porque voy business casual. Vamos a ver que cuando llego a la oficina en Medellín, todo el mundo en tenis y en jean. Así como si trabajara en El Único. Y yo llego y lo mismo, todo el mundo me miraba raro. Claro, el costeño, tú sabes, este es el corroncho. Mi intención era ofenderlos, mi intención era llamar la atención. No, yo estaba vestido inapropiadamente, tenía el deseo de hacerlo bien, pero realmente no lo hice bien por ignorancia, porque no entendía el contexto, porque no averigüé lo suficiente. Pero en mi corazón no estaba el deseo de ser el centro de atención de la reunión, ni mucho menos, ni tampoco ofender, en este caso, a los que yo quería servir. Así que, ¿podemos vestir inapropiadamente sin pecar? Sí. ¿Podemos vestir inapropiadamente y estar pecando al hacerlo? Sí. Cuando te vistes de manera que quieres atraer la atención hacia tu cuerpo, cuando te vistes de una manera provocativa, de manera deliberada, o sea que tú eres consciente de que esto va a llamar la atención, de que esto va a poner la mirada de los otros sobre ti, seas hombre o mujer, estás pecando al hacerlo. Estás vistiendo inapropiadamente de manera deliberada, de manera intencional, para que otros te miren. Estás pecando. Puedes hacer esto, como les digo, siendo hombre o mujer, y al hacerlo estás pecando. ¿Puedes vestir apropiadamente y estar pecando al hacerlo? Sí. Porque tú puedes vestir una ropa que te cubra de pies a la cabeza y sin embargo estar lleno de orgullo en tu corazón. Y creerte mejor que los demás porque estás mejor vestido. Y querer que todos noten que estás bien vestido. Y no solo eso, o lo que es peor que eso, puedes vestirte de pie a cabeza, pero tus gestos, tu mirada, tu forma de relacionarte es sensual. Buscas la atención, la forma en cómo mueves tu cabello. Bueno, yo no tengo mucho. Otto de pronto tendrá ahí tentaciones. ¿Verdad? La manera en cómo te expresas puede ser provocadora y quieres buscar la atención sobre ti. Así que puedes estar de pie a cabeza que no se te ve ni un vello de la piel y puedes estar pecando. Así que el asunto de la modestia en el vestir no es un aspecto solamente de la ropa, sino del corazón. Es importante entonces que tengamos por lo menos 3 cosas en cuenta si queremos honrar al Señor y servir a otros con nuestra manera de vestir. Uno es el corazón. ¿Por qué estamos vistiendo como vestimos? Segundo, la situación. Lo que yo les decía no es lo mismo ir a hacer deporte, por ejemplo, que ir a la oficina, ¿cierto? Probablemente ir a la oficina en pantaloneta del Junior y una camiseta del River, porque los futbolistas amateur combinan camisa de un equipo con pantaloneta del otro. No es apropiado para ir a la oficina o para seguramente venir a predicar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta nuestro corazón, la situación y el contexto cultural.
Por ejemplo, hablando de la situación, nosotros le comentamos al pastor que predicó el domingo pasado que preferiblemente usara saco. Pero le dimos la libertad. Si tú lo quieres usar bien, si no bien, nosotros predicamos en saco. Él no predica en saco. Él se puso el saco. ¿Verdad? ¿Hubiera pecado si no hubiera traído el saco? No. ¿Verdad? Pero él lo hizo para servirnos en amor y para honrar la situación, el contexto. Ahora, el contexto cultural es importante. No es lo mismo lo que consideramos nosotros prudente y modesto en nuestra cultura que, por ejemplo, las personas en Medio Oriente. Yo tengo un cliente que su esposo es de Medio Oriente, ella ha abrazado su fe musulmán y ella viste de una manera bastante cubierta. Y según ella me ha explicado, la manera en como nosotros nos vestimos aquí de manera regular es ofensivo para un hombre en ese contexto. Sería ofensivo. La manera inclusive como venimos a la iglesia, la mayoría de los cristianos no se considera prudente en un contexto de Medio Oriente. Así que debemos considerar entonces en nuestra manera de vestir nuestro corazón, la situación y el contexto cultural. Teniendo en cuenta esto y los pasajes que yo les he mencionado, yo quisiera dar una definición de modestia al vestir y espero que por lo menos nosotros, si no recuerda mucho de la enseñanza, eso sí lo recuerde. La modestia es una virtud que muestra el amor a los demás y da gloria a Dios mediante una vestimenta adecuada. La modestia es la virtud que muestra amor a los demás y da gloria a Dios mediante una vestimenta adecuada. Solo un cristiano, hermanos, y esto es importante, solo un cristiano puede vestirse de manera modesta realmente. Porque solo un cristiano puede buscar dar gloria a Dios genuinamente, inclusive con su ropa. Así, no nos demos cuenta, nuestras acciones siempre buscan darle la gloria a alguien. Nuestras acciones siempre buscan darle la gloria a alguien. Y eventualmente, o muchas veces más bien, la gloria que busca darle nuestras acciones es una gloria que es hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. A través de nuestra vestimenta podemos estar llamando la atención hacia nosotros o podemos estar atrayendo la atención hacia Dios. El corazón de la modestia es vestirse de tal manera que muestre amor a los demás y dé gloria a Dios. El corazón de la inmodestia es vestirse de tal manera que se muestre amor propio y se busque la gloria para sí mismo. La inmodestia es querer que los demás se fijen en ti y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Un autor lo dijo así: toda vestimenta respetable es el resultado de un corazón piadoso, donde se originan la modestia y el dominio propio. Tu vestuario es una declaración pública de tu motivación personal y privada. Y si profesas la piedad, deberías preocuparte por cultivar estas virtudes gemelas, la modestia y el dominio propio. Quiero afirmar varias verdades que vienen de los textos que les he estado compartiendo y que nos sirven de fundamento para evaluar en la práctica cómo debemos vestirnos. Lo primero es que vestir modestamente implica evitar ropa, adornos, inclusive maquillaje, que sean extravagantes o sexualmente atractivos. Estamos basándonos en 1 Timoteo, primera carta de Pedro, Gálatas. Evita la sensualidad, no te vistas de manera ostentosa, ¿verdad? Entonces, vestir modestamente significa evitar ropa y adornos que sean extravagantes o sexualmente atractivos. La modestia, así lo expresó alguien también en un libro que estuve leyendo, la modestia es la humildad expresada en el vestido. Es un deseo de servir a los demás, particularmente a los del sexo opuesto, al no promover ni provocar la atención sobre ti y mucho menos al no promover y provocar sensualidad en el otro. Leía para este tema una carta de un joven cristiano que le escribió a su pastor
porque se había ido a estudiar a la universidad. Y dice que para él ha sido una lucha constante poder guardarse puro, porque tiene mucho por delante que ver, ¿no? Y él le dice que ha sido difícil y que todos los días ora por eso y que gracias a Dios consiguió un amigo cristiano. O sea, es una lucha de este muchacho, adolescente, joven, que todos sabemos, los hombres que estamos aquí sabemos que es real, que inclusive muchos estamos conviviendo con eso todos los días. Es necesario por lo menos 1 o 2 veces al día mirar a otro lado o agachar la cabeza, porque tenemos por delante tentaciones que nos llevan al deseo sexual inapropiado, de una manera pecaminosa. Así que vestir con modestia significa servir a los demás, evitar ropa y adornos que sean extravagantes o sexualmente atractivos, y en el deseo de servir a los demás, especialmente a los del sexo opuesto, vestirme de una manera que no promueva ni provoque sensualidad. Vestir sin modestia entonces es mucho más que llevar una falda o una blusa corta. Vestir sin modestia es el acto de atraer la atención indebida hacia ti mismo en orgullo y en exhibición por lo que llevas puesto. Eso sería vestir de manera inmodesta. Hay personas, yo no sé si ustedes han visto, que visten cubiertas, pero su ropa es muy llamativa, de tal manera que no pasan nunca desapercibidos, ¿verdad? El tipo de color que usan, los tipos de accesorios que usan, el bling bling, que llaman ¿verdad? Busca ¿qué? Llamar la atención, exhibir lo que llevan puesto y no están mostrando su piel. Por eso les mencionaba que vestir modestamente requiere dominio propio, porque nosotros siempre queremos atención. Nosotros queremos ser notados y a veces usamos la ropa para ganar ese camino, para que la gente nos note que estamos ahí, para que la gente sepa que somos importantes, para que la gente sepa que tenemos un estatus social específico. Entonces usamos cierto tipo de elementos que buscan atraer la atención hacia nosotros para que nos noten. El tema de la modestia requiere dominio propio, porque si esa tentación está en tu corazón, tú puedes dominarla en el poder del Espíritu. Tú no tienes que vestir, tú no tienes que comprarte un reloj, por un ejemplo, un Rolex, para que la gente note que tú estás bien económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que comprarlo para eso? Porque quieres atraer la atención sobre ti. ¿Está mal que compres un Rolex? No, gloria a Dios si lo puedes comprar. Gloria a Dios. Si hay aquí un hermano que pueda comprar un Rolex, quisiera hablar con él, a ver si nos financia unos proyectos. Pero gloria a Dios si tienes la posibilidad de comprar artículos costosos, pero que la intención no sea que se note que yo estoy bien, que se note que yo soy el gerente de una buena empresa. Una vez nosotros, recuerdo y me arrepiento de eso, nosotros hicimos una decisión de cambiar de carro por cómo eso se vería delante de los clientes. Era cristiano, ya siendo cristiano. ¿Cuál era la motivación de mi corazón? Que se notara. Y eso está ahí. Por eso necesitamos dominio propio al vestir. Necesitamos restringirnos para promover la pureza. Moderación para exaltar a Dios y no a nosotros mismos. En la época de Pablo, Timoteo y Pedro, parecía que la modestia y el dominio propio eran conceptos extraños entre los nuevos cristianos, entre los que estaban allí. Inclusive las mujeres que caminaban en las plazas de comercio, como lo son hoy para la mayoría de nosotros. Los centros comerciales se han vuelto una pasarela de exhibicionismo, ¿verdad? Y así lo era en los tiempos de Pablo. Eso no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Las mujeres de los oficiales y las personas de la corte romana entonces vestían de una manera muy lujosa para que se notara. Pero las prostitutas también vestían de cierta forma para que se notara. Lo que Pablo está diciendo es, mira, a la iglesia, no imites eso. Si tú te quieres vestir con ropa decorosa para asociarte, para que se note que estás bien, o lo peor aún, si quieres vestirte con ropa inapropiada para que fijen su atención en ti de manera sensual, entonces estás comportándote como el mundo, prácticamente es lo que le dice Pablo. Pablo no está
prohibiendo que las mujeres en este caso se vistan bien. O el problema no era las joyas en sí mismo o el material de las joyas, porque dice, no, ahí dice que no me puedo vestir con oro, entonces vamos a vestirnos con diamantes. No, el asunto no es el material de la joya, el asunto es por qué lo estás haciendo, con quién te estás identificando al vestirte. Volviendo al texto en Timoteo, voy a repetirlo. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Como les decía, si nosotros tomamos este texto particular, pudiéramos decir, mire hermana, si usted tiene oro puesto, démelo acá, que vamos a ofrendar eso al Señor en sacrificio para que suba como olor fragante, porque el texto dice que no uses oro. Si tienes joyas, échala para acá y quítala, ¿verdad? O si tienes ropa de marca, hermana, vamos a poner un estándar. El promedio salarial de la iglesia es tanto. Un presupuesto adecuado para vestir es del 30% del salario promedio. Entonces, toda la ropa que supere ese promedio, entonces usted no la puede usar, hermana, porque usted está pecando. No es lo que quiere decir Pablo. Pablo está instruyendo a la iglesia porque sabe que algunas mujeres están imitando la forma de vestir y el adorno de damas que no son cristianas o con una intención que es distinta a honrar a Dios, sino más bien a exaltarse a sí mismas, a buscar la atención sobre sí mismas. Estas mujeres eran conocidas en ese entonces por sus peinados muy elaborados, por el tipo de joyas que usaban y también, como les decía, algunas se vestían con la intención específica de seducir. Entonces Pablo le está instruyendo a la iglesia. El problema no es el tipo de peinado o el tipo de adornos que utilices, porque nosotros encontramos, por ejemplo, en partes de la Escritura, donde vemos que se afirma o que Dios no condena que una mujer se vista bien. Por ejemplo, la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, dice que vestía de púrpura, y esa era ropa fina, ropa costosa para la época, entonces, y estaba bien. La mujer de Cantares, por ejemplo, se adornó con joyas para su esposo, y está bien. El problema no es la joya, ni la calidad, ni el costo del vestido. El problema es por qué lo estás haciendo y con quién te estás identificando al hacerlo, a quién estás imitando. Dios es el creador de la belleza. Y el gusto de la belleza, por la belleza que encontramos especialmente en nuestras hermanas, porque nosotros los hombres para combinar a veces nos cuesta. Pero el gusto por la belleza que encontramos en las hermanas es un don de Dios. Es un don de Dios. Pero ese don se puede volver un ídolo, como todo lo bueno. Todo lo bueno que Dios nos da podemos volverlo un ídolo. Así que el problema no está con la ropa en sí misma, sino con la intención y con quién te estás identificando al vestirte. Los creyentes, hombres y mujeres, no debíamos vernos como se ven los hombres y mujeres que no son creyentes. Debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia. Deberíamos ser diferentes. Deberíamos destacar, no por la ropa, sino por nuestras buenas obras, lo que dicen nuestros pasajes. Que su vestido sea las buenas obras, ¿verdad? Un espíritu sereno, un espíritu tierno. ¿Sí? Muchos de nosotros definimos lo que vamos a usar porque lo vimos en alguien. Y normalmente ese alguien no teme al Señor. Así que si nuestras referencias son hombres que no temen al Señor, tenemos una mala referencia. ¿Cuál es entonces la ropa adecuada? Vuelvo a Timoteo. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y aquí sí quiero dirigirme especialmente a mis hermanas. A mis hermanas. Lo que hace atractivo a una mujer, mis hermanas, sobre todo las solteras, pero también las casadas, son las buenas obras. Un estilo de vida que se caracteriza por servir a los demás. Es el adorno apropiado para las mujeres cristianas. ¿Y sabes qué?
servir a los demás, un estilo de vida que está dispuesta al servicio de otros, significa que puedes tener menos tiempo para maquillarte, para peinarte, para comprar ropa y para elegirla. Puede significar más tiempo de sacrificio en nombre de tu familia, de tu iglesia local, y menos tiempo para comprar. Si tu estilo de vida se caracteriza por servir, seguramente vas a tener menos tiempo para ti. Y eso está bien. Eso honra a Dios. ¿Estamos promoviendo que descuiden su cuerpo y su apariencia física? No. El problema es tener una indebida inversión de tiempo en eso. Porque lo que Pablo y Pedro están promoviendo es vístanse de buenas obras. Que esto es lo importante. No te desgastes haciéndote ese peinado ostentoso. No inviertas todo lo que tienes comprando lujos para embellecerte. Vístete de buenas obras. Y yo no sé si esto es general. Puedo estar generalizándolo, pero la mayoría de mujeres que yo conozco disfrutan salir de compras. Es como una experiencia así chévere, relajante. Yo conozco un par, bueno, varios pares. Y gloria a Dios que podamos disfrutar de hacerlo. El problema es que eso no se vuelva ahora un ídolo que consuma tu atención, tu dinero y tu identidad. Y más ahora con Chain y Amazon que llega sin costo de envío. Hay que tener cuidado. La Biblia no prohíbe que una mujer mejore su apariencia, pero este llamado en la Escritura en Timoteo está llamado a la modestia, a la prudencia, al decoro y a desgastarte en buenas obras. Allí es donde debes pasar la mayor parte de tu tiempo y no scrolleando en Pinterest. Las he visto. En Shein, en revistas de catálogo, ¿verdad? Para saber qué debes ponerte. ¿Cuál es la ropa adecuada entonces que un hombre y una mujer debería usar conforme a lo que estamos estudiando? Como lo dije al inicio, una ropa adecuada es aquella que muestra amor por los demás y da gloria a Dios. Así que si con nuestra ropa queremos dar gloria a Dios, en primer lugar deberíamos evaluar si nuestra manera de vestir se asocia con los valores cristianos o con los valores pecaminosos del mundo. Si como estamos vestidos está asociado al mundo y a valores culturales que se alejan de la palabra de Dios, no es adecuada tu ropa. Si nosotros nos vestimos como el mundo, hermanos, nuestro testimonio de la grandeza del Evangelio será muy débil. No vamos a resplandecer en medio del mundo. Así que esa estrategia de ser como el mundo para atraer al mundo no es lo que la Biblia nos enseña. Por otro lado, si tu ropa debe mostrar amor a los demás, entonces debemos procurar que nuestra manera de vestir evite que otros sean tentados y les lleve incluso a pecar en sus corazones debido a la sensualidad o a la exposición de partes íntimas del cuerpo o a exaltar partes privadas y atractivas de tu cuerpo. Si tu ropa es sensual o si tu ropa expone partes que están conservadas para tu esposo o tu esposa, o está exaltando partes que son atractivas de tu cuerpo, entonces no es adecuado, porque está buscando nuevamente la atención sobre ti y puedes llevar a otros a pecar. Asimismo, la ropa adecuada no debe buscar que seamos el centro de atención, porque entonces estaremos haciendo de la ropa un aviso publicitario de nosotros mismos. Y un cristiano está llamado a hacer una propaganda de Dios andante. Por eso debemos tener cuidado en no ser ostentosos en nuestra manera de vestir, prendas llamativas por su color o por su tamaño, que lleven a los demás inevitablemente a mirar. Algunas buenas preguntas que podemos hacer para evaluar nuestra ropa son las siguientes. ¿Tu ropa refleja el diseño y el rol que Dios te ha dado como hombre o como mujer? Por ejemplo. ¿Tu ropa refleja contentamiento cristiano en cuanto a tu nivel económico, social y también en cuanto a tu edad? Porque muchas veces estamos en una edad, pero no estamos contentos con eso. Y vestimos, como dicen por ahí, como Coca-Cola, los hombres, ¿verdad? Y las mujeres también, pretendiendo detener con la ropa el paso del tiempo, no están reflejando contentamiento con la etapa en la que están.
Y eso es una tentación en nuestro corazón. Tu ropa, ¿qué dice tu ropa acerca de tu identidad y de lo que te hace sentir orgulloso? ¿Es tu ropa una plataforma para mostrar eso en lo que eres bueno? ¿Eso que te hace sentir orgulloso? ¿Es una plataforma para exhibirte a ti mismo? Al escoger tu ropa de hoy, ¿a quién tratas de llamar la atención y de quién quieres la aprobación? ¿De Dios o de alguien más? ¿Eres congruente con los valores bíblicos de modestia en lo que llevas puesto, en armonía con el dominio propio y el decoro? ¿O revela tu manera de vestir una identificación con los valores culturales del mundo? ¿Has pedido a hermanos o hermanas piadosas que revisen tu ropa? ¿Muestra tu ropa, lealtad al Evangelio o existe contradicción entre tu fe y tu ropa? Son buenas preguntas para evaluar la manera en que nos vestimos. Hermanos, y esto aplica no solo para la ropa que usas para venir a la iglesia, sino para ir al trabajo, sino para ir a la tienda, para recibir al domiciliario, para ir al gimnasio, para ir a la playa. Son preguntas que tienes que hacerte en todo contexto. El contexto no justifica la sensualidad, o la inmodestia, o la exhibición. En cada uno de estos contextos debemos buscar ropa adecuada al contexto que guarde los preceptos de la Escritura para honrar a Dios y servir a los demás. Y padres y madres, su trabajo es instruir a sus hijos en esto desde temprano. Porque el mundo tiene a nuestros hijos vistiéndose como si fueran adultos, pero no solo adultos, adultos inmorales. Ayer veíamos un video de una niñita que canta una canción infantil mostrando todo su cuerpo prácticamente. ¿Qué necesidad hay si es una canción de gorilas? ¿Qué necesidad hay de que muestre el ombligo? ¿Qué tiene que ver el ombligo con el gorila? Nada en absoluto, pero es una manera de atraer la atención hacia la persona. Por último, hermanos, y sé que me he demorado un poco más, pero no quiero cerrar sin decirles esto. Es importante que entendamos que hay ciertos lugares que tienen un estándar de vestimenta. Por ejemplo, en la iglesia nosotros hemos establecido una regla. Aquellos que van a cantar o aquellos que van a estar acá deben vestir de cierta manera, o aquellos que van a servir la cena. Alguien puede decir, oh, son unos legalistas. Si nuestra razón está basada en principios de la Escritura, podríamos decir que no es legalismo. Si yo voy a condenar a alguien, tú no eres cristiano, porque cantas en jean, eso es legalismo. Si yo le digo, mi hermano, para poder servir aquí, tienes que usar cierta ropa, el hermano está en la libertad de decir, ¿sabe qué? Yo no quiero estar, y yo no lo voy a condenar. Debo darle la libertad. Pero que hayan reglas, es como en el colegio, si tienes un uniforme, tienes que ir con el uniforme. Ah, no, ese colegio es legalista. No deja que nos expresemos libremente. No, ese es el estándar. Entonces, hay lugares donde hay unos estándares y nosotros cumplir con esos estándares sirve a los demás y da gloria a Dios. Así que la solución de la inmodestia no es una lista de reglas, sino el Evangelio. Porque el Evangelio se trata todo de ropa. Cristo fue desnudado y azotado, avergonzado, para que ahora nosotros seamos cubiertos de su justicia. Esto significa que lo más importante antes de la marca de tu ropa no es que tengas una blusa de Estudio F o un suéter Calvin Klein. Tú estás vestido, antes de tu ropa, estás vestido de Cristo. Y todo lo que toca tu ropa, toca ese vestido. Está relacionado con el Evangelio. Así que tienes el privilegio de adornar el Evangelio o de mandar un mensaje contradictorio entre lo que usas y la ropa que te viste, que es el Evangelio. Entonces tenemos esa responsabilidad porque o nos vestimos de una manera que coincida con el mensaje que creemos o lo estamos haciendo de una manera que no trae honra a Dios ni sirve a tus hermanos. Nuestro reto es ser hombres y mujeres modestos, revestidos del Evangelio de Jesucristo, que no harán ni llevarán a nada que desvirtúe ese glorioso mensaje. Amén.